Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola corazones, ¿cómo estamos, mis amores? Bueno, pues ante todo tengo que decirte que cómo he disfrutado hacer el brief y reunir todas las ideas para este podcast. Tengo que decirte que lo he disfrutado muchísimo porque, claro, hace un montón de años cuando me hablaban de la conciencia y de la evolución de la conciencia y del tomar conciencia y de todos estos términos que hoy por hoy te pueden sonar muy familiares, pues yo no entendía. Yo decía, ¿y eso dónde está? No nos dábamos cuenta la diferencia entre la conciencia y el ego. Y entonces, créeme lo que el día de hoy, tras la parte 1 y la parte 2, he tratado de, que esa es mi mayor intención, reunir la mayor cantidad de mensajes clarificadores para que si tú decides guardar este podcast y en lo sucesivo lo vuelves a escuchar, pues tenga claves para ti que te ayuden a elegir y a decidir en qué momento o hacia dónde te diriges en esta vida en donde nos tocó tú y yo compartir estos pedacitos de tiempo de vida, compartir y acompañarnos en la evolución de conciencia, en donde tú y yo somos familia, somos la familia cuántica, somos la manada de la conciencia, no solamente de la sangre, ¿verdad? Y bueno, tendremos muchos más mensajes impresionantes esta semana para ti. Y bueno, corazón, este es un podcast que estoy disfrutando mucho desde la manera de planearlo. Y antes que nada, tengo que decirte que también estoy súper feliz, súper contenta. Ya este fin de semana vamos a publicar en Telegram, Instagram, obviamente en recepción de Quantum y en nuestra nueva página, bueno, renovada página web. Ahí vamos a tener el calendario de todos los eventos en las diferentes ciudades. Ya están ahí los programas, ya van a publicar los flyers de Guadalajara, Monterrey, online, Escuela para Padres, Manzanillo, Ciudad de México, constelaciones cuánticas, psicomagia, desprogramación del sobrepeso, péndulo radiestesia, karma, reencarnación, todos los eventos que vamos a tener en este 2023 en las diferentes ciudades para que ustedes, como hay cupos limitados, pues empecemos a planear. ¿Qué te parece? Vernos en cualquier ciudad donde me toque verte, cariño. Y bueno, pues ante todo, ya si estás lista con el cafecito, si vamos en camino o en un trayecto, o si simplemente elegiste tomarte unos minutos para elevar la conciencia, vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué te parece? Parte 3, los niveles de conciencia. En la parte 1 y en la parte 2 hablábamos sobre qué es la conciencia y cómo puedes identificarla. Hay muchas señales que nos ayudan a que tú puedas identificar ese yo. Y bueno, pues vamos evolucionando y vamos avanzando en ese nivel de conciencia, que de eso pues hablaremos hoy. Fíjate que ya dijimos el día de ayer que el campo de la psicología y la neurociencia dice que la conciencia es el sentido de la percepción de la identidad, es decir, ese sentido de saber que eres tú, ese sentido de ejercer tu voluntad, que te mete en una asociación muy específica para la psicología y la neurociencia, mente y cerebro. Es decir, ahí es donde dicen que radica esa conciencia y la ubican en ciertas partes del cerebro, ¿verdad? Que por eso, pues es nuestro expertise. Pero claro, cuando nosotros estudiamos profundamente el cerebro a través de la neurociencia y de la conducta del sujeto, dependiendo de su nivel de conciencia, que eso está en la psicología, eso es a lo que llegó Jacobo Greenberg. Él llegó a desarrollar la conexión con la espiritualidad a través de saber que estaba conectado a través de la energía eléctrica y electromagnética, nuestro cerebro, nuestro dispositivo. Entonces, a nivel espiritual, la conciencia, ya dijimos que era la capacidad del ser, esta esencia verdadera. En términos espirituales,
dice que el espíritu es esa capacidad que tiene de expandirse y a eso le llama conciencia. También dijimos que todo lo que está vivo tiene conciencia. Es decir, todo lo que busca sobrevivir o preservarse, todo lo que busca elegir hacer, subir, bajar, tomar, todo eso tiene conciencia, ya sea que eso consciente esté en el aire, abajo del agua, en el mar, en la tierra, de alguna manera está dotado de algún nivel de conciencia que desde luego va escalando. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre la serie del universo detrás del mundo que hemos sido como almas? Pues todos los elementos, todos los minerales, todas las capas y las esencias de la materia, que desde luego que conjugan cierto nivel de conciencia, es decir, hasta un erizo de mar o una concha de mar busca, ¿cómo se llama? Un animalito que vive ahí busca preservarse, entonces algún nivel de conciencia tendrá e irá escalándolo. Entonces, en los niveles de conciencia, existen los niveles de conciencia más bajos, más básicos, hasta los más elevados. Y entonces vamos a ir describiendo cada uno de ellos, ¿qué te parece? En los primeros niveles de conciencia es muy usual que transitemos en los niveles bajos y luego vamos subiendo un poquito y luego podemos ir de vuelta a los niveles bajos con sus características y sus rasgos, ¿no? El primer nivel, o sea, es decir, hay cruces. De repente tienes un rasgo de un nivel más bajo y de repente tienes un rasgo de un nivel más alto, ¿verdad? Entonces, en el primer nivel vamos a hablar que en el primer nivel de conciencia más básico ya estamos hablando exclusivamente, cariño, de la humanidad, ¿vale? Estoy hablando de niveles de conciencia ya no de animales y plantas, sino en el concepto de haber encarnado humano. Entonces, el primer nivel de conciencia humano, el básico, es el que está más conectado al yo material, en donde nos vemos dominados por nuestros instintos de supervivencia y pues nos dejamos controlar exclusivamente por las reacciones emocionales o emotivas. En este nivel más básico de conciencia nos sentimos separados de todo, separados del resto, separados del entorno, separados de los demás, separados de la fuente, separados de Dios o del todo. Y para los términos científicos de neurociencia, este nivel de conciencia está en la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es el cerebro reptil o reptiliano, llamado así porque compartimos exactamente el mismo cerebro, las mismas características, que es una nuececita chiquita, con todos los reptiles, con todo lo más básico de la supervivencia. En este nivel básico de conciencia, en términos espirituales, se le llama la identificación del ego. Y acuérdate que tenemos buenísimos podcasts y series del ego. Entonces, en términos espirituales, cuando nos dice que este nivel muy básico es cuando el sujeto se identifica con el ego, entonces tiene apego a los objetos, a la satisfacción material, o sea, también se llama 3D. Dimensión 3D, en donde solo percibimos la realidad por los 5 sentidos, ¿no? Que son los que ve tu mente consciente, ve el ego, ¿verdad? Aquí se buscan satisfacciones inmediatas y entonces nos domina, vamos a decir que el timón lo lleva el control, el miedo, el dominar, el enojo, la ansiedad, la percepción de las cosas como victimizaciones, la desconfianza, la hostilidad, el egoísmo, la satisfacción de los deseos materiales inmediatos. Entonces, en este punto de 3D, identificación con el ego, que es el nivel más básico, decimos que entendemos que buscamos satisfacer esa felicidad que se confunde con los deseos materiales inmediatos porque son de índole muy temporales, o sea, son de un consumo inmediato. Entonces siempre permanece la sensación de insatisfacción. Entonces confundimos la felicidad con consumo temporal e inmediato. Entonces al estar en este nivel más básico y adentro de este nivel básico pues hay gradaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sicario, una persona asesina, puede estar navegando en el nivel 3D más bajo. Y una persona con mayor nobleza, con mayor generosidad, pues está transitando en el mismo nivel 3D, pero en gradaciones
más altas. Sin embargo, siguen en el mismo nivel de conciencia. Entonces ahora vamos a hablar del segundo nivel de conciencia, que es 4D. En este nivel de conciencia hablamos que comienza el despertar de la conciencia, de esa conciencia que hablamos que es el sentido de identidad del yo. Ahí empieza a despertarse y pensamos que hay algo más, que importa más, algo diferente, algo más expandido que las cosas y que la materia. Que debe de existir algo más que la propia satisfacción individual. Entonces aquí es donde le damos más importancia a la manera en la que te relacionas con el entorno y con los demás, con todos los otros seres. Aquí comenzamos a hacernos un poco más responsables del daño o del beneficio que le causamos a los demás. Aquí empezamos a tener una relación más íntima con el entorno, no solo con mi familia o con mi comunidad, sino también con otras comunidades, con otras especies, con las plantas, inclusive con el planeta mismo. Sabemos que tenemos un vínculo, una conexión. Entonces aquí se desarrolla la ética, la empatía, la compasión. Aquí es donde salimos de este cerebro reptil y ahora sí, vamos y conectamos con el neocórtex, que es donde se vive el término y el tema de dualidad y de relación. Aquí empezamos a tener mucho más aprecio por el arte, por la justicia, por la equidad y tenemos la capacidad de asumir un bienestar colectivo. Buscamos y disfrutamos un bienestar colectivo y asimismo este bienestar colectivo se convierte en un ideal superior para ti, es decir, esta utopía. Y entonces aquí vemos el efecto que nosotros causamos hacia otras especies. Entonces es aquí donde se puede desprender la responsabilidad vegetal, la responsabilidad animal, y entonces ahí es más fácil que asumas, llegado a este nivel de conciencia, que estás en un camino de trascendencia de tu conciencia. O sea, ahí dices, entonces de aquí voy para arriba, voy a evolucionar a otros estados. En términos espirituales, este 4D es cuando podemos empezar a tomar mucho más control de nuestra vida, porque ahora vemos con claridad esos propósitos de vida que tienes. Ahí es donde empezamos a aprender a ser testigos de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia mente. Ahí es donde la física cuántica dice que desarrollamos el efecto observador. O sea, ahora observo lo que pienso, observo mi mente, observo qué siento, observo mis emociones y sobre todo ahora puedo evaluar mi conducta. Y ahí comienzo ya a desidentificarme del ego. O sea, ahí empiezo a darme cuenta y a escuchar cuando estoy en las trampas de mi ego. Ahí empezamos un poco más a controlarnos ya y a gestionar más nuestros propios miedos. Entonces ahí ya te cachas, ya es ese tránsito. Y también aquí hay valores superiores e inferiores, como en todos los niveles de conciencia. Luego, que es hacia donde caminamos, a 5D y a 6D, que es la ciencia, fíjate, todavía en 3D y 4D, la neurociencia, perdóname, nos ubica en ciertas partes del cerebro. Trascendimos del cerebro reptil al neocórtex. Pero ya en 5D la ciencia ya no se mete para nada, ya ahí ya se quedó calladita, porque ahí ya estamos hablando y domina este campo, esta versión, solamente la espiritualidad. Ahí ya entramos a los temas de la pineal y del chakra corona, que ya están inclusive fuera del cerebro. Entonces, en 5D, aquí vamos a comprender esta perspectiva en donde aceptamos que tenemos una conexión y sobre todo lo comprendemos ya, tenemos una conexión mucho más profunda con el entorno, con todo y con todos, más allá de lo físico. Entendemos que hay una conexión más sutil, o sea, que hay un wifi entre todos con el entorno que es como energético, vibracional y que es mucho más profundo porque no se ve con los 5 sentidos, o sea que con tus propios ojos no lo ves, pero sin embargo ahí está. Entonces ya en 5D entramos en la sutilidad de la conciencia colectiva que integra todo. O sea, aquí en 5D tenemos esta sensación de estar
eh, mm, unidos a todo. O sea, mientras en los niveles de conciencia anterior te sentías separado a todo, aquí en 5D, o sea, desaparece completamente esta sensación de separación del todo. Te das cuenta que hay algo sutilmente que te conecta a todo lo que está alrededor, a las especies, a las plantas, obviamente a las personas, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que el cuerpo físico, pues es solo un vehículo material y que pues nos sirve el cuerpo físico para vivir experiencias y entonces la concepción de que somos eternos al final, entiendes que aquí la concepción de la muerte se rompe, que no existe, que somos una esencia eterna y que pues la parte material solamente se desprende de esa realidad en la que está, que es la materia, ¿verdad? Entonces aquí, en este 5D, ya dominan mucho más en tu atención las sincronicidades. Ya te das cuenta que las sincronicidades son reales. De esto hay un podcast también de sincronicidades, de lo cual habló mucho Carl Jung. Aquí te das cuenta que tus pensamientos son absolutamente fundamentales porque crean toda tu percepción, te dan el timón, tus pensamientos te dan el timón para que venga una realidad material a ti. Y entonces aquí en 5D es cuando te das cuenta que la intuición es real y que los 5 sentidos tan famosos son solamente una limitación para percibir esa realidad y que en realidad te engañan tus 5 sentidos, ¿verdad? Pero claro, desde luego existen niveles de conciencia superiores. 6D, aquí es donde se comprende esta conciencia universal y colectiva. Y aquí es donde se sostiene esta unión absoluta de todos los dones y sobre todo, fíjate, en 6D entendemos que estamos conectados a todo y que esta unión con lo material puede ser voluntaria. Entonces, las personas que practican este nivel de conciencia, que podemos decir que exclusivamente son los monjes tibetanos y por eso los han matado tanto el gobierno chino. Entonces, ellos pueden desprenderse de la realidad material a voluntad por tiempos prolongados. ¿Entiendes? O sea, ellos están conectados a una conciencia universal y colectiva y se pueden ese principio de bilocación lo hacía Gandhi, por ejemplo, que permanecía su cuerpo físico en un lado, pero se desplazaba a nivel voluntario a otro lado. Así fue cuando vio a su madre morir en Inglaterra y fue visto allá, ¿vale? En su holograma, vamos a decir, todo el mundo pensaba que era el cuerpo físico, pero su cuerpo físico estaba en India. Entonces aquí, en 6D, las personas empiezan a percibir un mundo de mayor quietud, de mayor paz, de mayor serenidad. No hay apego absoluto al cuerpo ni a la mente. Aquí se utilizan solo el cuerpo y la mente para vivir en el plano material. Necesito este cuerpo para experimentar cosas en el plano material. Aquí hay una completa y absoluta comprensión de la vida, cómo es. Por eso desaparece totalmente el miedo, la tristeza, la frustración. No, o sea, aquí realmente se observa el daño que le hacemos a otros porque en realidad no se lo estoy haciendo a otro, me lo estoy haciendo a mí mismo porque al estar todo conectado, aquí vamos caminando en esa conciencia del ser hacia el uno, ¿verdad? En donde todos regresamos a ser una sola entidad. Entonces, aquí en el 6D, pues hay un protagonismo exclusivo y absoluto de la intuición, en donde siempre se sabe a dónde hay que ir, qué conviene hacer, qué no conviene hacer, porque ya la conciencia de saber que todo está unificado, yo sé que el daño que le hago al otro, la mentira que le digo al otro, eh, todo es para mí. Entonces, intuimos, ese timón interno te está diciendo, no manches, no es por ahí. Y bueno, me encanta porque me encantaría cerrar este podcast hablando de 7D. Aquí las personas que han experimentado este nivel de dimensiones, un nivel total de expansión de conciencia, en donde se sobrepasa toda limitación física y pues al contrario, se necesita, es importante liberarse ahora sí de la ancla del cuerpo físico, ya que representa una enorme limitación. Y aquí se empiezan a ejecutar las capacidades de desprenderse ya a voluntad para fundirse con el yo universal, con el yo en todo. Entonces, en el discurso espiritual se dice
que se llega a este nivel de conciencia en muchas vidas, que no lo alcanzamos en una, pero hay ciertas doctrinas espirituales que dicen que sí, que en una sola vida puedes echar ese brinco cuántico y que puedes alcanzar 7D en cualquier vida. Yo soy de esa teoría, que tendríamos que alcanzar romper el tiempo, porque al final del día las vidas son tiempo y el tiempo es solamente algo que está computado en la humanidad, ¿no? Por eso los sembradores de vida dicen, pues es que ustedes son los únicos que han hasta medido tú. Han inventado a un dios Cronos, que es el que te tiene el tiempo, porque no existe en el universo. Todo está sucediendo al mismo tiempo, existe al mismo tiempo. Ustedes lo hicieron corto, lo hicieron denso al meterle mente al tiempo, a ese concepto. Y bueno, pues aquí vamos a decir que llegó Buda, Siddhartha Gautama, Jesús, Vivekananda, también dicen, Milarepa, porque aquí es donde hablamos que se empieza a ascender a la conciencia crística. Hacia allá vamos, ¿verdad, corazones? Bueno, si no es en esta vida, será en otra. Pero el brinco de 4D, 3 a 4D, que es donde está el karma, es la dimensión mental temporal, hacia 5 de 6D, es hacia donde vamos. Y bueno, pues la elevación de conciencia, cariño, te darás cuenta que es un proceso, que en términos humanos de 3D, pues puede llevarte años, puede llevarte vidas, pero al final es un camino individual, como decían los mayas. A veces tiene retrocesos, sí tiene retrocesos. A veces sí uno es muy cabezota dura y una vida la pagas en muchas. Entonces, es esta intención de convertirse en este camino perfecto a la felicidad, es decir, la elevación de la conciencia es la culminación de un camino de felicidad, de liberación, de unidad. Y bueno, pues déjame tus comentarios, espero haber sido lo suficientemente esclarecedora el día de hoy para ti y seguimos en este camino de la conciencia en esta serie hacia el día de mañana y muchas otras sorpresas, corazón. Déjame tus comentarios y te dejo un abrazo bien grande. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.